Señores, recientemente hemos tenido las noticias de que Diego López se ha pronunciado y ha dicho que mientras Volkanovski sea el campeón del peso pluma, él estará peleando en el peso ligero. También hemos visto que ha subido una historia a Instagram en la cual estaba viendo la pelea de Arman Tsarukyan contra Charles Oliveira. Y claro, es que el caso es que ya ha tenido dos oportunidades titulares contra Volkanovski y en las dos ha perdido, no voy a decir de una forma muy contundente la forma en la que ganó Volkanovski, pero ganó de forma clara en las dos, eso estamos claros de ello. Claro, ¿qué debería hacer Diego López para conseguir una trilogía contra Volkanovski? Pues lo que hizo Max Holloway. Max Holloway también le ocurrió algo parecido, y es que Volkanovski le arrebató el campeonato, tuvo una pelea que perdió, tuvo otra pelea que perdió, pero fueron mucho más ajustadas que las peleas de Volkanovski contra Diego López. Pero ¿qué hizo Max Holloway? Tuvo que barrer a toda la división, a todos los contendientes, para volver a ganarse esa oportunidad titular, que ya en la tercera fue donde Volkanovski sí que se impuso verdaderamente. Pero yéndonos al caso de Diego López, claro, ¿qué tendría que hacer? Bueno, pues eso mismo, barrer a toda la división, a todos los contendientes. Pero esto del peso ligero y Diego López es algo que ya hemos visto anteriormente, no que haya peleado Diego López en el peso ligero, pero sí que ha tonteado, podríamos decir, con pelear en el peso ligero. Si recordáis, cuando Charles Oliveira estaba programado para pelear contra Rafael Fiziev en Brasil el año pasado, cerca ya de la fecha de la pelea, Rafael Fiziev se bajó y había mucho lío porque ninguno de la división del peso ligero quería ir a pelear contra Charles Oliveira. Mateusz Gamrot fue el que dijo: yo quiero pelear contra Oliveira, me propongo para pelear contra Charles en Brasil. Sin embargo, Oliveira dijo que él se estuvo preparando todo el campamento para un striker como es Rafael Fiziev, y ahora ponerle a Mateusz Gamrot era cambiarle por completo el estilo de pelea que iba a ser. Sin embargo, Diego López levantó la mano y dijo: oye, yo estoy dispuesto a pelear contra Charles Oliveira. Y oye, hubiera sido una pelea muy interesante, pero al final se dio esa pelea de Charles Oliveira contra Mateusz Gamrot. También otro tonteo de Diego López con el peso ligero fue recientemente, hace muy poco, con el pesaje de la Casa Blanca, ya que Arman Tsarukyan en un principio iba a hacer el peleador de reemplazo del main event de Ilia Topuria contra Justin Gaethje. Sin embargo, al final prefirió pelear en RAF antes que ser el peleador de reemplazo de la Casa Blanca. ¿Y quiénes salieron para ser los peleadores de reemplazo? Pues Mauricio Ruffi y Diego López. Diego López dio dos pesos, el del peso pluma para la pelea contra Steve García y el del peso ligero para ser el peleador de reemplazo. Claro, como he comentado antes, Diego López, para obtener esa trilogía con Volkanovski, tendría que barrer a toda una división. Eso en caso de que gane Volkanovski. Después, en caso de que gane Evloev, ya vimos esa pelea de Evloev contra Diego López, que fue bastante igualada y hoy a mí me gustaría verla. Parece ser que ahora se aleja un poco esa posibilidad, pero ¿por qué me gustaría ver el Diego López contra Evloev? Porque, como he dicho, ya la vimos anteriormente y fue la pelea de debut de Diego López en la UFC, que de hecho fue en corto aviso y le dio un tremendo peleón a Evloev, incluso teniendo intentos de sumisión bastante cercanos. Pero claro, Evloev, como sabemos, es un tipo súper inactivo. Desde que debutó y peleó Diego López contra Evloev, la diferencia de peleas entre uno y otro es abismal. Entonces, si Evloev le gana el campeonato a Alexander Volkanovski, estaría un tiempo fuera, yo creo que largo, por la inactividad que nos viene presentando. Pero vamos a hablar de qué posibles enfrentamientos tiene Diego López a la hora de subir al peso ligero. Y es que, como sabéis, recientemente está esta pelea de Paddy Pimblett contra Benoit Saint-Denis, que yo creo que en caso de ganar Paddy Pimblett veremos esa pelea de Ilia Topuria contra Paddy Pimblett, ya que el propio Justin Gaethje ha dicho que no quiere revancha contra Ilia Topuria, inmediata al menos, porque le hizo rendirse. Ilia Topuria sabemos que como fecha estimada vuelve en diciembre y los tiempos encajarían para que en caso de que Paddy gane se pueda recuperar y vuelva en diciembre para pelear contra Ilia Topuria. Habría que ver qué ocurre, si Paddy Pimblett quiere, si la UFC quiere, pero bueno, eso es lo que yo me imagino que haría la UFC. Ya en caso de que gane Benoit Saint-Denis, no estaría tan seguro de que peleara contra Ilia Topuria. Yo creo que, bueno, no sé, veríamos qué ocurre. Bueno, hablando de eso mismo, sería interesante si gana Benoit Saint-Denis poner a Diego López contra Benoit Saint-Denis, porque Diego López no la van a poner con alguien más abajo del top 5, imagino, ¿no? Ahora estaremos viendo el ranking, estaremos viendo qué posible enfrentamiento, pero Diego López, oye, se merece un hombre
un peleador de renombre para pelear y hacer ese debut en el peso ligero. Vamos a ver un poco los peleadores que hay en el ranking. Campeón Justin Gaethje, como todos sabéis. Ilia Topuria el número 1, ya que bueno, era el campeón. El número 2, Arman Tsarukyan. Y el número 3, Charles Oliveira. Lo que se está rumoreando y lo que se ha pronunciado el propio Charles Oliveira es que, obviamente, Charles Oliveira está buscando esa oportunidad titular, es evidente. Y es que, claro, Charles Oliveira es el poseedor de ese BMF. Y es que, claro, Charles Oliveira, ¿qué hace? Pues busca esa oportunidad titular, ya que tiene ese campeonato del BMF. Y bueno, como sabemos, Justin Gaethje ganó ese campeonato contra Dustin Poirier y lo perdió contra Max Holloway. Y claro, lo que está buscando Charles Oliveira es unificar esos campeonatos, el BMF y el indiscutido del peso ligero, que oye, cualquiera de los dos se merecería de nuevo tener ese campeonato. En caso de que gane Justin Gaethje, tener el BMF, o en caso de que gane el Charles, pues eso mismo, defenderlo, ya que hay algunos peleadores que yo no creo que merezcan ese cinturón del BMF, pero bueno, caso aparte. Yo creo, bueno, eso mismo, a Charles Oliveira se ha pronunciado y que quiere esa oportunidad titular. Sin embargo, lo que yo creo que va a hacer la UFC, o lo que yo haría, sería el Arman Tsarukyan contra Charles Oliveira, y ya ahí tienes el contendiente claro. Sin embargo, la UFC está de nuevo peleada con Arman Tsarukyan, bueno, pues porque, como he dicho antes, en vez de ser el peleador de reemplazo para el main event de la Casa Blanca, prefirió pelear en RAF. Entonces, claro, se puede abrir la puerta para que el siguiente contendiente al título sea Charles Oliveira, y como la UFC vuelva a estar cabreada con Arman Tsarukyan, aunque parecía que ya estaban bien las cosas otra vez, puede ser que le ponga otra pelea y que sea el Diego López. Oye, sería muy interesante ver esta pelea de Diego López contra Arman Tsarukyan. Diego López con ese jiu-jitsu tan bueno que tiene, Arman Tsarukyan con ese wrestling. Oye, ahora que lo estoy pensando, es una muy buena pelea de debut para Diego López en el peso ligero, que aparte una victoria sobre Arman ya te pone como número 1 candidato al título, evidentemente ya después de que gane Charles o lo que sea. Pero me parece un muy buen enfrentamiento para eso mismo, para que Diego López debute en el peso ligero, y aparte me cuadraría, ya que como he comentado, vuelve a estar la UFC cabreada con Arman Tsarukyan. Vamos a seguir viendo el ranking, y es que el cuarto, Max Holloway, sabemos que pelea contra Conor McGregor en la siguiente cartelera, la misma en la que pelea Paddy Pimblett. Después tenemos a Benoit en el número 5, y ya en el número 6 tenemos a Mateusz Gamrot, que recientemente ha salido que va a pelear contra Will Salkid, espero haberlo dicho bien, el australiano que recientemente noqueó a Beneil Dariush. Y ya si nos vamos más abajo, bueno, pues tenemos a Renato Moicano, el propio Will Salkid, el número 8 Paddy Pimblett y ya el número 10 Mauricio Ruffi. Ya yo creo que más abajo de eso no creo que le den peleas a Diego López. Del top 10, los que yo veo más posible porque no tengan pelea programada, o bueno, porque me encajaría, serían, como he dicho anteriormente, Arman Tsarukyan, y por otro lado, Will Salkid tiene pelea, Paddy Pimblett también, Mauricio Ruffi, me parecería una buena opción ambas, Arman Tsarukyan o Mauricio Ruffi. Sin embargo, el problema que tendría yo con que le den a Mauricio Ruffi a Diego López es que yo creo que después del KO que le dio Mauricio Ruffi a Rafael Fiziev, se merecía a alguien mucho más por encima del top que Michael Chandler, que fue con el que peleó. Ahora que entiendo perfectamente que hiciera esa pelea porque era en la Casa Blanca, pero creo que verdaderamente Mauricio Ruffi, después de darle ese KO a Rafael Fiziev, se merecía a alguien más arriba en el top. Entonces, claro, me pongo en la tesitura de Mauricio Ruffi, y en eso de que ganó a Rafael Fiziev y después peleó contra alguien más abajo en el ranking, no va a querer pelear contra Diego López, que va a debutar en el peso ligero, y una victoria contra él no sé yo hasta qué punto le elevaría en las clasificaciones del peso ligero. Pero esos son los dos enfrentamientos que, bueno, más posibles se me harían para Diego López, ya que el resto o bien tiene pelea, o bueno, Ilia Topuria, no creo que se dé esa pelea de Ilia Topuria contra Diego López. Yo creo que buscará a Ilia Topuria una revancha inmediata o Paddy Pimblett. Aunque sí que es cierto que la pelea de Ilia Topuria y Diego López es una que se rumoreaba como la defensa del título de Ilia Topuria después de ganarle a Max Holloway. Y bueno, se presentaba como un reto para Ilia Topuria, aunque viendo los desempeños de Diego López contra Volkanovski, bueno, creo que Ilia Topuria hubiera ganado esa pelea, aunque nunca se sabe en este deporte. Decidme por comentarios qué pensáis, si creéis que va a ser el peleador
contra el que va a pelear Diego López, Arman Sarukian, si va a ser Mauricio Ruffi o cualquiera de esta división, y qué os parece, bueno, este nuevo peleador que se va a incluir a la división del peso ligero. Y la verdad que el peso pluma queda bastante vacío, porque esto es algo que no hemos comentado. Voy a darle un pequeño repaso, pero el peso pluma se queda un poco vacío. Si ya estaba vacío de nombre, con la salida de Diego López, más aún, campeón Volkanovski, un grandísimo nombre, pero ya Movsar Evloev, sabemos lo poco vendedor que es Movsar Evloev, aunque es muy buen peleador. Diego López se va. Lerone Murphy, otro muy buen peleador que recientemente ha perdido contra el número 1, Movsar Evloev, ha perdido ese invicto, que también buen peleador, pero no tiene mucho renombre. Aljamain Sterling, lo mismo, muy buen peleador, pero no es alguien que la gente se muera por ver. Después tenemos a Arnold Allen, más de lo mismo. Jan Silva es el otro nombre grande de esta división del peso pluma que más estamos viendo a nivel de popularidad. Y bueno, ya si nos vamos más abajo, pues Kevin Vallejo y demás. Aaron Pico con esa victoria contra Pitbull, pero no es una división que esté plagada de nombres populares en ese sentido, y con esta salida de Diego López, bueno, pues se queda un poco más vacía aún. Decidme qué pensáis por comentario y nos vemos en siguientes vídeos.